El anillo único, también conocido como el anillo de poder, el daño de Isildur, o simplemente el anillo, fue la más poderosa de todas las armas del vasto y monstruoso arsenal del señor oscuro Sauron. En él vertió su crueldad, su rencor y su voluntad de dominar a todo ser viviente. Sin duda, al escuchar el apellido Tolkien, o al oír la palabra Hobbit, o incluso al ver o al escuchar la palabra elfo, que es una palabra aún más universal, a muchos se les vendrá a la mente la imagen de este objeto, que fue la razón para la existencia del texto El Señor de los Anillos. Este mérito no lo obtuvo nada más porque sí, pues el anillo único era uno de los objetos mágicos más poderosos del universo de Tolkien. Entre los poderes que tenía se encontraban cosas como volver invisible el cuerpo material, o volver visibles las cosas del mundo invisible, y los poderes de preservación que Sauron aprendió de los elfos, como por ejemplo conservar la apariencia y la longevidad. Su portador podía leer la mente de quienes usaban los anillos menores, controlándolos y esclavizándolos por completo. También podía aumentar las capacidades que ya tuviera el propietario de este. Otra cualidad del anillo era adaptar su tamaño con voluntad propia, ajustando su tamaño al dedo de su portador o deslizándose de este, según convenga para el anillo, con el único propósito de volver a las manos de Sauron, su creador. El anillo único permitía a su portador entender otras lenguas, como la vez que Bilbo Bolsón utilizó el anillo mientras combatía a las arañas. De esa forma, el hobbit aprendió el lenguaje de esos arácnidos. Sonará extraño, pero el poder más peligroso y siniestro del anillo no era ninguno de los antes mencionados, uno que solo puede identificarse como el deseo. El anillo podía provocar el irresistible deseo de poseerlo a cualquiera que lo portara, dominándolo hasta la demencia. Aquel que no fuera Sauron y portara el anillo era utilizado y devorado por este, pues el anillo se alimentaba de la vida de su dueño en turno. Se dice que era capaz de absorber toda la atención de su portador, llegando hasta el punto de solo preocuparse por el anillo. Esto fue lo que le ocurrió al hobbit Sméagol, convirtiéndolo en la criatura Gollum. Muchos no lo creerán, pero este efecto se manifestó en el mismísimo Bilbo, que teniendo 111 años, no tenía la apariencia correspondiente a su edad. Al final de la trilogía, esa influencia se desvanece y recupera la apariencia normal para su edad. Se cuenta que el anillo era tan poderoso que ni siquiera el propio Sauron podía destruirlo o dañarlo. El anillo era también un instrumento de comando, y se piensa que aquel que lo poseyera y tuviera una fuerte voluntad podía controlar a los Nazgûl si estos tenían puestos los 9 anillos. Mas sin embargo, lo que más sorprende del anillo era el hecho de que éste tenía mente propia. Así es, el anillo era una especie de forma de vida, capaz de forzar situaciones, como por ejemplo, cambiar de poseedor, y de esta forma ir acercándose a su dueño legítimo. Puede salirse de un dedo en el momento oportuno, como le ocurrió a Isildur, o introducirse en el dedo que él desee, como le ocurrió al hobbit Bilbo. Puede perderse o hacerse encontrar cuando lo desee. Gandalf conoce esta condición y a menudo revisa si el anillo está donde debe estar. El anillo único, sin duda ha dejado una marca imborrable en este mundo, pues gracias a él, el Señor Oscuro pudo regresar y causar el mismo caos que hizo antes de su primera derrota. Pero para sorpresa de muchos, el anillo era solo uno de los muchos objetos mágicos del universo de Tolkien, y en este video te mostraré una lista con 8 objetos mágicos que quizás te gustaría conocer. Número 8. Las cuerdas de los elfos. A simple vista, esta es solo una cuerda común y corriente,
pero en realidad es un artefacto muy especial creado por los elfos. Esta cuerda estaba hecha de un material llamado Heatline. A pesar de tener un aspecto fino y ligero, estas cuerdas son muy fuertes. Tales cuerdas adoptan un brillo plateado en la oscuridad. La palabra Heatline tendría el significado de hilo de la niebla, de Heat, que significa niebla, y Line, cuyo significado es el hilo. Al marcharse de Lórien, los miembros de la Compañía del Anillo reciben como regalo de los elfos varios rollos de cuerda élfica. Esto lo hicieron con motivo de respetar un dicho muy famoso de los elfos, el cual dice: nunca vayas lejos sin una cuerda. Una cuerda larga, fuerte y liviana puede ser una muy buena ayuda en muchas ocasiones. Eso lo comprobaron los hobbits Frodo y Sam cuando cruzaron Emyn Muil. Estas cuerdas también tenían una capacidad sumamente útil. Se podían desamarrar solas. Eso también lo confirmaron Frodo y Sam. Se dice que no importaba qué tan fuerte sea el nudo que se le haga a estas sogas, este se deshará cuando alguien la llame. Se dice que estas cuerdas le hacían daño a Gollum. Número 7. A simple vista, pueden parecer unas simples prendas sin nada más que ofrecer que cubrir a su portador de la lluvia y el sol. Pero como recordarás, existe un viejo y famoso dicho que dice que las cosas no son lo que parecen, y esta frase queda perfecta para describir a estas prendas. Las capas élficas son instrumentos muy útiles. Están hechas de una tela sedosa, ligera y abrigada. Es difícil definir su color, pues en el crepúsculo bajo los árboles parecen grises, pero bajo otra luz se ven de color verde oscuro, pardo o del color de la plata oscura. Tienen el color de las cosas que los elfos amaban: hojas y ramas, agua y piedras, pues los elfos ponen en lo que hacen el pensamiento de las cosas que quieren. Además, las capas eran livianas para llevar y eran abrigadas o frescas según fuera lo necesario del momento. Por sus colores, ayudaban a permanecer oculto a quien la llevara de miradas indiscretas. Estas capas se cerraban al cuello con los broches élficos y habían sido tejidas por la propia Galadriel y las doncellas que le servían. Número 6. El espejo de agua de Lady Galadriel. Se trata de un pibón lleno de agua, en el que uno puede ver visiones del pasado, del presente y del futuro, para poder mirar en él. Galadriel llena el pilón hasta el borde con agua del arroyo y sopla por encima del pilón. Una vez que el agua está tranquila, ya se puede mirar en el espejo. Con este instrumento mágico, Lady Galadriel le mostró al hobbit Frodo Bolsón lo que pasaría si éste fallaba en su cruzada. Al hobbit Sam también le permitió ver en el espejo, y allí vio algo que lo llevó a tener que decidir entre regresar a la comarca para prevenir su destrucción a causa de la industrialización o continuar en la búsqueda con Frodo para evitar que Sauron destruyera toda la Tierra Media. Número 5. Los Istari eran un grupo de Maiar enviados a la Tierra Media por los Valar en la tercera edad del Sol para ayudar a las razas libres en su lucha contra Sauron, llamados también Ithrin, en singular Ithron, en lengua sindarin. Fueron más comúnmente conocidos como magos. Aunque hubo muchos Istari enviados por los Valar, solo se conoce a 5 de ellos por ser los más relevantes en los eventos de la tercera edad. A estos 5 magos se les conocían como Gandalf el Gris, Saruman el Blanco, Radagast el Pardo, Alatar y Palando, los 2 magos azules. Al igual que muchos magos, estos poseían sus propias varitas, o en este caso, sus báculos, con los cuales solían viajar por toda la Tierra Media y nunca los soltaban. Se dice que en sí, solo los báculos no tenían ningún poder, pero en las manos de sus dueños podían enfocar los poderes de sus portadores, como lo vemos en el combate de Gandalf contra Saruman, en donde ambos magos pelearon utilizando solo sus báculos. Número 4. Los Silmarils, también conocidos como las joyas de Feanor,
Fueron 3 grandes piedras preciosas creadas por el elfo del clan Noldor y primogénito del rey Finwë, Fëanor. Fëanor era considerado el más poderoso de entre todos los hijos del Ilúvatar y el más grande de los Noldor. El nombre de Silmaril proviene del Quenya y podría traducirse como resplandor o también joyas de Silima. Los Silmarils tenían la forma de 3 grandes joyas que Fëanor hizo de un material que se denominó Silima y que se parecía al diamante, pero con la diferencia de que estos eran aún más resistentes, pues nada en el reino de Arda podía dañarla o romperla. Los Silmarils tuvieron tanta importancia como el Anillo Único, pues hubo una gran guerra gracias a estas piedras, la cual fue bautizada como la Guerra de las Joyas. Tal guerra se extendió por casi toda la duración de la Primera Edad. Los pueblos de los Noldor exiliados en la Tierra Media lucharon muchas batallas contra Morgoth y también sufrieron muchas decisiones y divisiones entre ellos, llegando incluso a matanzas y masacres entre ellos, tal como lo predijo Mandos. A la larga, los Noldor nada pudieron hacer para recuperar los Silmarils, y sus reinos fueron aplastados uno por Morgoth. Todos se vieron envueltos en la maldición pronunciada por Mandos, el hado de los Noldor, que se les había aparecido a los elfos sobre las montañas Pelori, antes de ir por los barcos de los elfos Teleri. Allí les reveló la profecía que condenaría a los Noldor, en la cual se entretejen los destinos de los Silmarils, los Noldor, los Sindar y los Edain. De este modo, la lucha de Fëanor, sus descendientes y otros reyes élficos marcan la gloria y la tragedia de la estancia de los elfos Noldorín en la Tierra Media. Tiempo después, un hombre mortal llamado Beren y Lúthien, la hija del rey Thingol, emprenden la recuperación de un Silmaril, ya que este era el precio que Thingol le había puesto a Beren por la mano de su hija. Más tarde, y tras recibir el Nauglamir de manos de Húrin, Thingol lo decide engarzar en este collar. Manda a los enanos a que realicen el trabajo, pero los enanos, cuando finalizaron la labor y antes de que Thingol se lo colocase, le dan